¿Alguna vez imaginaste a miles de soldados nazis desfilando por Moscú como prisioneros de guerra? Este video revela el impactante Paseo de la Vergüenza organizado por Stalin para humillar al Tercer Reich ante el mundo. Descubre cómo esta escena cambió la percepción de la guerra. Quédate hasta el final para entender su significado oculto. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita. En pleno verano de 1944, el mundo contemplaba un giro irreversible en la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, que había extendido su sombra por buena parte de Europa, comenzaba a desmoronarse desde todos los frentes. Mientras los aliados liberaban Francia y avanzaban sin descanso hacia Alemania, la maquinaria militar nazi entraba en una fase de caos y desesperación. En el este, la Unión Soviética lanzó la devastadora Operación Bagration, una ofensiva que aniquiló al grupo de ejércitos centro y rompió la estructura defensiva alemana en cuestión de semanas. Con más de 2 millones de soldados soviéticos avanzando sobre poco más de 1 millón de tropas alemanas, el equilibrio se rompió de manera fulminante. El golpe no fue solo militar, fue psicológico. El 17 de julio de 1944, en el corazón de Moscú, Stalin orquestó una de las acciones propagandísticas más impactantes y humillantes para el régimen nazi: el desfile de la vergüenza. 55.000 soldados alemanes, capturados tras la ofensiva soviética, fueron obligados a marchar por las calles de la capital soviética. Rostros demacrados, uniformes sucios, botas gastadas. Una imagen brutalmente calculada para destruir el mito de la invencibilidad alemana. Los soviéticos no solo derrotaban a la Wehrmacht en el campo de batalla, también destruían su prestigio ante el mundo. Las autoridades soviéticas prepararon con precisión cada detalle. Antes del desfile, los prisioneros recibieron aceite de ricino para provocarles descompostura intestinal y evitar cualquier posibilidad de resistencia o compostura durante la marcha. Cuando terminaron de desfilar, escuadrones de limpieza siguieron su rastro lavando las calles, en una metáfora despiadada sobre lo que quedaba del ejército del Führer. El mensaje fue claro: la supuesta raza superior no era más que un grupo de hombres agotados, derrotados, viejos y sin dignidad. El desfile no solo fue un acto de propaganda, fue una demostración de poder y venganza. Stalin quería que el pueblo soviético viera con sus propios ojos a quienes habían destruido sus ciudades, asesinado a sus familias y sembrado el terror durante 3 años de guerra despiadada. Pero el resultado no fue exactamente el que los líderes esperaban. Muchos ciudadanos soviéticos, en lugar de celebrar, observaron el desfile con una mezcla de tristeza y compasión. Veían en esos prisioneros famélicos a los reflejos de sus propios hermanos, consumidos por una guerra que ya no tenía sentido para nadie. La intención de Stalin era clara: exhibir el colapso moral y físico del ejército alemán ante millones de ojos. Sin embargo, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la imagen de una masa humana destruida. Soldados caminando sin fuerza, con la mirada vacía, arrastrando los pies por el pavimento de Moscú. Entre ellos había generales corpulentos que encarnaban la arrogancia del alto mando nazi y jóvenes apenas reconocibles bajo el peso de la derrota. Ya no había gritos, ni banderas, ni símbolos de poder. Solo silencio, vergüenza y resignación. La escena se volvió icónica no por su crudeza, sino por lo que representaba: el derrumbe del mito alemán. Ese mismo mito que había sido alimentado durante años por la propaganda del Tercer Reich. Goebbels había construido una narrativa casi religiosa alrededor de Hitler y su ejército. Pero la realidad era otra. Las derrotas acumuladas, la pérdida de aliados como Italia y el avance aliado por todos los frentes hacían cada vez más difícil sostener cualquier discurso de grandeza. Mientras tanto, en Alemania, el régimen intentaba disimular su decadencia. El culto a la figura del Führer seguía siendo un eje central del aparato propagandístico. En su cumpleaños número 55, Goebbels organizó un acto masivo en Berlín para reafirmar la lealtad del pueblo. Hitler, sin embargo, ya no aparecía en público. Encerrado en su mundo paranoico, ordenaba desde la distancia sin permitir críticas. Ni siquiera su entorno más cercano se atrevía a cuestionarlo. La cadena de mando estaba corroída por el miedo. En paralelo,
La situación en el frente occidental era cada vez más desesperada. La Operación Overlord había sido un éxito inesperado para los aliados. A pesar del clima adverso y la feroz resistencia alemana, lograron establecerse en Normandía. Las bajas en Omaha Beach y otros puntos estratégicos fueron altas, pero no tanto como se había anticipado. La sorpresa fue total. La inteligencia alemana no logró prever el lugar ni el momento del desembarco. Se esperaban en Calais, no en Normandía, y cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. La Wehrmacht no solo estaba mal equipada, también estaba mal dirigida. Rommel, uno de los pocos comandantes que aún mostraba sensatez, intentó convencer a Hitler de la gravedad de la situación, pero sus advertencias fueron ignoradas. Las órdenes del Führer eran claras: no ceder terreno, resistir hasta el final. La idea de una retirada táctica o una guerra móvil estaba fuera de toda discusión. El colapso alemán no se limitaba a una serie de derrotas militares. Era un derrumbe estructural, político y humano. Mientras en Normandía los aliados avanzaban lentamente, rompiendo las defensas alemanas campo por campo, en el este, la ofensiva soviética arrasaba con todo. El grupo de ejércitos centro fue borrado del mapa en cuestión de semanas. La diferencia de poder era tan aplastante que incluso los soldados alemanes que no habían sido abatidos se rendían en masa. En Occidente la rendición era una vía de escape. En el este, un riesgo que podía costar la vida. La comparación era inevitable. Los prisioneros capturados por los soviéticos sabían que no los esperaba un trato humanitario. La humillación pública, como la del desfile en Moscú, era solo el inicio. Muchos serían trasladados a campos de trabajos forzados, condenados a años de castigo por los crímenes del régimen que defendieron. En cambio, quienes caían en manos de estadounidenses o británicos podían aferrarse a las normas de la Convención de Ginebra, recibir comida, asistencia médica e incluso una mínima dignidad. Para Stalin, la propaganda no era un simple complemento de la guerra, era una herramienta de guerra en sí misma. El desfile del 17 de julio no solo exhibía prisioneros, marcaba un antes y un después en la narrativa del conflicto. La Unión Soviética se presentaba como el verdadero destructor del nazismo, arrebatándole protagonismo a las potencias occidentales. Fue un golpe mediático eficaz, reforzado por la reciente liberación del campo de exterminio de Majdanek. El descubrimiento de Majdanek estremeció al mundo. Allí se reveló por primera vez la magnitud real del genocidio. Cámaras de gas intactas, crematorios sin destruir, montañas de zapatos, cabellos humanos, objetos personales apilados como evidencia de un crimen industrializado. Por primera vez, los aliados tenían pruebas materiales que no podían ser refutadas. No se trataba de rumores ni de testimonios aislados. Era un horror tangible, visible, imposible de ocultar. Las imágenes y testimonios que surgieron de Majdanek redefinieron el propósito de la guerra para muchos soldados y civiles. Ya no era solo una lucha entre potencias, era una batalla moral. La idea de que los alemanes peleaban como un ejército convencional se desmoronó. Ahora quedaba claro que combatían al servicio de una maquinaria genocida. Eisenhower, impactado por lo que vio, cambió su actitud hacia la Wehrmacht. A partir de entonces, se negó incluso a reunirse con generales alemanes. Ya no eran adversarios militares, eran cómplices del exterminio. La guerra también destruyó mitos y propagandas. Si este episodio te impactó, suscríbete al canal, dale like, comenta tu opinión, activa la campanita y no te pierdas nuestros próximos videos. Descubre más momentos que cambiaron la historia en nuestro contenido.